PowerPoint, selecciona las casillas de optimizar audio y video. Ya, ahorita. Ya está, ingeniero. Se ve oscura tu pantalla, se ve ploma. Estás con algún problema. No se ve tu PowerPoint. A ver. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Ahora sí puedes poner pantalla completa. Ya, ingeniero. Ya está un poquito lento mi internet. No hay problema. Ya. Ok. ¿Ahora se ve? Sí, ¿no? Ya. Puntaje regresivo para dar inicio, ¿ok? Ya, 5, ingeniero. 4, 3, Recording in progress. 1. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Yo le voy a explicar un poco de lo que es el núcleo y devanado de los transformadores. Vamos a empezar hablando un poco de transformadores. Se dice que un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar algunas funciones de la corriente, como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia en el caso de un transformador ideal. Partes de un transformador. Aquí vemos algunas partes de los transformadores que son bornes de alta tensión o entrada. Son las entradas, tapa del transformador, como podemos apreciar ahí en la imagen, la tapa del transformador. Soporte de los transformadores. Son los soportes, son los que soportes para colgarlo a los postes. Bornes de baja tensión, que son la salida o salida, y la cuba. Entre entre las más importantes que constituyen a los transformadores son el núcleo, que van internamente o adentro del transformador, y la bobina primaria y secundaria. El núcleo. El núcleo es el centro de un transformador. Se llama núcleo aquí a la electricidad que fluye a través de un devanado primario, creando un flujo magnético a medida que el campo magnético atraviesa el devanado secundario. Este recoge el voltaje. La potencia aumenta o disminuye en relación de la cantidad de vueltas de cada devanado. Si hay más vueltas en el devanado secundario, el voltaje aumenta. Y si hay menos vueltas, el voltaje va a disminuir. Aquí, como vemos en el gráfico, el núcleo y su bobinado primario y secundario. Tipo de núcleos de transformadores. Los tipos principales de núcleos de transformadores son los de tipo carcasa y de los tipos núcleos. En los núcleos de tipo carcasa, los núcleos rodean al devanado. Por el contrario, el tipo de núcleo se caracteriza por el devanado que rodea al núcleo, como se puede ver en el siguiente gráfico. Estos son los tipos carcasa que rodean al núcleo y los tipos núcleo. El núcleo se utiliza para de alta tensión. Se utiliza para necesidades de alta tensión y alta potencia. Sus pérdidas de potencia tienden a ser mayores. Los devanados de los transformadores de tipo núcleo están disponibles con facilidad, por lo que el mantenimiento es más sencillo que en los transformadores de tipo carcasa.
debido a que en los transformadores de tipo núcleo, los devanados se colocan en patas separadas. Se requiere más cobre en la fabricación de transformadores de tipo núcleo. En los tipos carcasa se utilizan para aplicaciones de menor potencia, tienen menos pérdidas de energía. El mantenimiento es más complicado porque los devanados son más difíciles de alcanzar. La mejor contención de la energía se debe a que los devanados están más cerca unos a otros y el flujo magnético tiene un camino cerrado alrededor de la bobina por el que viaja. La fabricación de los núcleos de transformadores. El acoplamiento o conexión electromagnético entre los dos devanados debe estar bien configurado para evitar pérdida. Además, la capa de acero que forman la estructura del núcleo debe ser lo más permeable posible para conducir el flujo magnético de un devanado al otro. Apilar capas de lámina fina en lugar de un núcleo construido a partir de una sola pieza sólida tiene el efecto de reducir la corriente parásita y el calentamiento. Las distintas partes de un transformador eléctrico están hechas de distintos materiales. Los devanados suelen estar hechos de cobre o aluminio, mientras que las láminas están hechas de acero, a menudo acero o silicio. Los núcleos también pueden estar hechos de hierro, metales amorfos y cerámica de ferrita, entre otros. Otros tipos de núcleos. Núcleos de hierro. Los núcleos de hierro del transformador se erige como la piedra angular de la tecnología de transformadores y ofrece una solución estable y confiable para numerosas aplicaciones. Características y propiedades de los núcleos de hierro son alta permeabilidad magnética. El hierro es altamente permeable al flujo magnético, lo que garantiza una transferencia eficiente del campo magnético entre los devanados primarios y secundarios. Pérdida de histéresis baja. Los núcleos de hierro exhiben una pérdida mínima de histéresis, lo que significa que no disipan mucha energía en forma de calor durante la inversión magnética, lo que resulta una alta eficiencia. Ventajas y desventajas. Las ventajas son alta eficiencia debido a baja pérdida en el núcleo, rendimiento confiable y estable, muy adecuado para aplicaciones de media y alta frecuencia. Desventaja, más pesado y voluminoso en comparación con otros tipos de núcleo, sensible a sobrecarga y puede saturarse bajo corriente excesiva. Núcleo de ferrita. Los núcleos de ferrita fabricados con material cerámico especializado ofrecen ventajas únicas en aplicaciones de alta frecuencia. Sus características de los núcleos de ferrita son alta permeabilidad magnética a alta frecuencia. Los núcleos de ferrita destacan por conducir el flujo magnético, lo que hace ideales para aplicaciones de alta frecuencia. Baja pérdida por corriente de Foucault. Las ferritas presentan baja pérdida de corrientes parásitas debido a sus propiedades aislantes, lo que garantiza una mínima disipación de energía. Núcleo toroidal. Los núcleos toroidales, con su exclusivo diseño en forma de rosquilla, ofrecen ventajas en términos de tamaño y reducción de interferencia electromagnética. Sus ventajas son interferencia electromagnética reducida. La ruta magnética de circuitos cerrados minimiza los campos magnéticos parásitos, reduciendo la interferencia con los componentes cercanos. Tamaño compacto.
Los transformadores toroidales son más compactos y ahorran espacio en comparación a otros tipos de núcleos. ¿Dónde utilizamos los núcleos toroidales? Se utilizan en equipos de sonido, muchos amplificadores y dispositivos de audio de alta calidad utilizan transformadores toroidales por su tamaño compacto y ruido reducido. Transformadores de poder. Los núcleos toroidales también se utilizan en transformadores de potencia cuando se consideran limitaciones de espacio. Conclusión. Los tipos de núcleos de transformadores son la columna vertebral de la ingeniería eléctrica e influyen en la eficiencia y el rendimiento de los sistemas eléctricos. Comprender las distinciones entre núcleo de hierro, núcleo de ferrita, núcleo de aire, núcleo toroidales es fundamental para tomar decisiones informadas en diversas aplicaciones. Seleccionar el tipo de núcleo correcto implica una cuidadosa consideración de factores como la frecuencia de operación, los requisitos de energía, las limitaciones de tamaño y las condiciones ambientales. Al hacerlo puede optimizar la funcionalidad y eficiencia de sus proyectos eléctricos. Los devanados. El devanado se refiere a la parte constituyente del circuito del transformador compuesto por conductores de cobre o aluminio de alta conductividad eléctrica. Su diseño requiere suficiente resistencia de aislamiento, resistencia mecánica y resistencia al calor. Y como podemos ver en la imagen, es el bobinado primario o devanado y el devanado secundario. El devanado del transformador se presenta en dos tipos, devanado primario o devanado secundario. El funcionamiento del devanado del transformador consiste en que el devanado primario obtiene energía eléctrica de la fuente, mientras que el devanado secundario transmite energía a la carga. Materiales. Los materiales de los devanados de los transformadores son de aluminio y de cobre, que son los conductores más utilizados en los devanados de los transformadores. La resistencia mecánica y la conductividad son altas para el cobre, mientras que los materiales de aluminio son menos costosos y livianos en comparación con el cobre. Por lo general, los devanados de cobre se utilizan en transformadores grandes, mientras que los conductores de aluminio se utilizan para transformadores de tamaño pequeño o mediano. Tipo de bobinados de transformadores. Los devanados de transformadores están disponibles en diferentes tipos, que son bobinados helicoidales o bobinados espirales, bobinados de disco, bobinados de lámina, bobinados cilíndricos, devanados cruzados, bobinados a disco y disco continuo y bobinados de aluminio. Bobinados helicoidales multicapa. Estos devanados se utilizan principalmente para transformadores de alta tensión nominal como de 110 kV y superior. Este tipo de devanado comprenden numerosas capas cilíndricas que se enrollan y conectan en serie. Las capas externas de estos devanados de transformadores se hacen más cortas en comparación a las capas internas para asignar la capacitancia de manera uniforme. Estos devanados se utilizan principalmente para mejorar el comportamiento de sobretensión del transformador. Bobinados helicoidales o bobinados espirales. Los devanados helicoidales se conocen como devanados espirales y se utilizan para transformadores de baja tensión y alta capacidad donde el flujo de corriente es mayor y las vueltas del devanado son más pequeñas. La salida del transformador varía de 160 a 1000
kilovoltios amperes y de 0.23 a 15 kilovoltios. Bobinados de disco. El diseño de los devanados de disco se puede realizar conectando varios discos conductores en serie. Inicialmente se pueden formar un disco enrollado, diferentes espiras de conductor aislado y luego conectándola en serie para formar el devanado de disco. Cada disco se puede separar del disco adyacente con espaciadores. La principal diferencia entre el devanado de disco y un helicoidal es el que el devanado helicoidal incluye simplemente una única vuelta de conductor paralelo a cada disco, mientras que el devanado de disco incluye numerosas vueltas para cada disco. Los devanados de tipo disco se utilizan en transformadores de 25.000 kilovolts nominales mencionado anteriormente, al igual que los helicoidales. Estos devanados también son robustos mecánicamente. Bobinados de lámina. Los devanados de lámina están diseñados principalmente para láminas delgadas de aluminio o cobre, donde la lámina delgada aislada se cubre varias veces para formar devanados espirales multicapa. Este devanado puede formarse con una o varias láminas dentro de una bobina paralela en el lado plano. Estos son aplicables en transformadores de alta capacidad donde la corriente varía de 12 a 600 amperes. Bobinado cilíndrico. Estos devanados utilizan baja tensión hasta 6.6 kilovolts y su corriente nominal varía de 10 a 600 amperes. Estos devanados se utilizan con frecuencia en forma multicapa. En este tipo de devanado utilizamos conductores de tipo circular que se enrollan en tiras verticales para mejorar las condiciones de refrigeración. Esta disposición creará conductos de aceite para mejorar la refrigeración. Estos devanados son aplicables cuando se utilizan tensiones nominales altas de hasta 33 kilovolts, 800 kilovolt-amperes y corrientes nominales hasta 80 amperes. Devanado cruzado. Los devanados cruzados se utilizan en transformadores pequeños. Estos devanados se dividen en varias bobinas para disminuir la tensión entre capas contiguas, donde estas bobinas se dividen axialmente en una distancia de 0,5 a 1 milímetro. La tensión entre bobinas contiguas no deben ser superior a 800 o a 1000 voltios. La longitud axial real de cada bobina es de aproximadamente 50 milímetros, mientras que la separación entre dos bobinas es de 6 milímetros para alojar los bloques de materiales aislantes. El ancho de la bobina varía de 25 milímetros a 50 milímetros. La resistencia de estos devanados es alta en comparación con los devanados de tipo cilíndrico en condiciones normales. Los bobinados de aluminio. Los devanados de aluminio son la opción más predominante para utilizar en diferentes transformadores en América del Norte, como los tipos seco y de bajo voltaje. El devanado de cobre es el material principal, pero la razón principal para elegir este devanado de aluminio es su bajo costo inicial. El bobinado de aluminio es más flexible en comparación con el cobre, por lo que es muy fácil. La resistividad máxima del aluminio proporciona inherentemente menos pérdida por el remolino dentro de los bobinados. Esto reduce la posibilidad de puntos calientes,
Los transformadores con bobinado de aluminio o bobinado de cobre tienen la misma pérdida y rendimiento. Las bobinas de bobinado de aluminio son más grandes en comparación a los bobinados de cobre. Aquí, ingeniero, vamos a ver un video explicándonos un poco sobre los devanados. El transformador. Dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito. Los transformadores son importantes en la distribución de energía eléctrica, ya que elevan el voltaje de la electricidad generada en una central eléctrica a los niveles necesarios para transmitirla de manera eficiente, y otros transformadores la reducirán para su uso en las diferentes localizaciones. Pero, ¿por qué utilizamos altos voltajes? Porque para transmitir a grandes distancias es deseable usar un voltaje tan elevado y una corriente tan pequeña como sea posible, ya que esto reduce las pérdidas en la línea de transmisión y permite utilizar alambres delgados, con lo cual también se reducen los costos de los materiales. Es por eso que se transmite la potencia en muy altos voltajes y luego, mediante transformadores, se va reduciendo la tensión y por ende aumentando la corriente. Los transformadores solo funcionan con corriente alterna y no con corriente continua, porque se requiere que el campo magnético generado por el conductor o cable sea variable, y este se produce con corriente alterna, ya que al cambiar de dirección constantemente el campo aumenta y disminuye. En cambio, con corriente continua también nos generará un campo magnético, pero en este caso no varía, es fijo. Una vez aclarado esto, veamos cómo funciona. Los transformadores constan de tres piezas principales: el núcleo, que es generalmente de material ferromagnético, y dos juegos individuales de bobinas de alambre que están aislados entre sí y no forman una conexión eléctrica física. Las bobinas se denominan devanado primario y secundario. Al aplicar corriente alterna al devanado primario del transformador, la bobina crea un campo magnético pulsante, como lo vimos anteriormente. El núcleo del transformador trabaja para dirigir la trayectoria del campo magnético entre las bobinas primaria y secundaria. Si no hubiera núcleo, se desperdiciaría la mitad o más del campo magnético generado en el devanado primario. Así que el núcleo es necesario para evitar este desperdicio de energía. Una vez que el campo magnético llega al devanado secundario, fuerza a los electrones dentro de ella a moverse, creando una corriente eléctrica alterna. Se descubrió que al usar un núcleo sólido no era ideal, porque se perdía mucha energía en forma de calor debido a algo llamado corrientes parásitas, o también llamado corrientes de Foucault. Para ayudar a esto, los núcleos ahora están hechos de láminas de hierro aisladas entre sí para ayudar a dispersar el calor de manera más uniforme y evitar la pérdida de energía. La función principal de un transformador, como mencionamos, es aumentar y reducir el voltaje del devanado primario hacia el secundario. Esto se hace simplemente ajustando la relación de bobinas de un lado al otro. Si hay menos vueltas en el devanado secundario que en el primario, esto se denomina como transformador reductor. Y si esto ocurre a la inversa, se denomina como transformador elevador. Ahora veamos un ejemplo de un transformador reductor, es decir, que el voltaje resultante en el devanado secundario será menor que en el primario. En este ejemplo tenemos 20 vueltas en el devanado primario y 10 vueltas en el devanado secundario. Para determinar la disminución del voltaje que se produce en este transformador, podemos usar una fórmula de proporción simple. Esta fórmula simplemente establece que la relación entre la tensión secundaria y la tensión primaria es igual a la relación del número de espiras de la bobina secundaria con el número de espiras de la bobina primaria. Reorganizando la fórmula y luego dividiendo 10 vueltas por las 20 vueltas, obtendremos 0.5 por los 120 voltios, y esto nos da como resultado un voltaje de reducción de 60 voltios en la salida. Como ven, los transformadores son dispositivos bastante simples, y una vez que la comprensión básica está ahí, están disponibles en una variedad de tipos que incluyen energía, aislamiento, procesamiento de señales, detección de corriente y mucho más. Espero les haya servido el video. Nos vemos hasta la próxima. El transformador. Sería, ingeniero.
¿Terminó? ¿Terminó Sí, su ingeniero. exposición? Recording stopped. Yo les ruego que pongan en su última diapositiva, muchas gracias, terminó, porque si no seguimos esperando, digamos. Ok. Está bien, preguntas, preguntas. Ok, si no hay preguntas, entonces vámonos a almorzar. Ingeniero, listo, gracias.